Tenemos varios temas para conversar con el presidente de la CPC, Juan Sutil, a quien le damos inmediatamente la bienvenida justamente aquí a Agenda Económica. Juan, muchas gracias por estar con nosotros. Para mí, Francesco, muchas gracias por la invitación. Oiga, es un día importante. Usted realizó juntamente con el presidente de la República, o estuvieron presentes en la llegada nuevamente de ventiladores y otros equipos por parte de la CPC. A mí me ha tocado justamente reportear el tema varias veces, así que vamos a tener una entretenida conversación sobre la operativa de eso. Pero antes quiero entrar de lleno al tema económico porque si bien nos remeció a todos un poco esta contracción tan importante del IMASEC del mes de abril, histórico sin duda, las proyecciones para lo que viene son aún peores y usted es de los que ha dicho que podría bordear incluso el próximo mes un 20% esa contracción. ¿Qué tan grave es la situación realmente, Juan Sutil? Bueno, Francesco, la razón por la cual yo creo que puede ser más malo el mes de mayo es precisamente porque en el mes de abril no teníamos un cierre total de la ciudad de Santiago, no estaba cuarentenada. Y si tú sacas la cuenta, nosotros llevamos prácticamente 2 semanas y unos días de cuarentena total. En Santiago tenemos más de 7 millones de habitantes, Santiago y alrededores. Tenemos una parte importante de la producción del PIB del país. Tenemos todo el área de servicios, hotelería, restaurantes, que están prácticamente detenida en un 100%, y finalmente eso te significa que todos los indicadores se nos vienen al suelo, incluyendo cosas tan simples como que las carreteras interurbanas están funcionando al 20% de su tráfico normal, y suma y sigue. Entonces uno podría perfectamente pensar que eso nos va a impactar más que el mes de abril, que tuvo solamente cierre parcial de la ciudad, y lo que es más complejo es que ya hay algunos economistas que se atreven a pronosticar que con esta cifra vamos a tener una caída del Producto Interno Bruto, como le decimos el PIB, que va a estar por debajo o mayor a 4%, que era la peor de las proyecciones. Por lo tanto, eso debiera ocurrir si mantenemos esta ciudad prácticamente por razones de seguridad sanitaria y por la salud de las personas, que está muy bien la medida. Nos va a seguir impactando y eso va a generar esta caída. Cuando el presidente de la República presentó el plan Retorno Seguro, usted estuvo presente justamente en el Palacio de la Moneda momentos antes con él y usted hablaba en esa época del reenganche a la economía, palabras que ha utilizado otras veces para describir un poco que todos juntos tenemos que estar apaleando lo que es lo sanitario, pero también lo económico. Pero claramente hubo un anticipo errado en esa época, ¿no? Bueno, yo no me atrevería a usar esa palabra, porque lo que ocurrió ahí, y muchas veces, a veces incluso la prensa, con todo respeto, le sacan un poco de punta al lápiz más allá de lo adecuado o más allá de lo prudente. Lo que hizo el presidente en esa reunión fue reunirnos precisamente para discutir cuáles eran las mejores fórmulas, protocolos, seguridad de los trabajadores y trabajadoras, generación de confianza para poder, con eso, retornar a la normalidad cuando eso fuera prudente. Eso es lo que entendí yo de esa reunión, que no solo estaba yo, habíamos bastante más personas, y la discusión fue bajarle el dedo a una serie de puntos que eran importantes para reenganchar mejor, al extremo de discutir hasta los puntos de control sanitario, velocidad de movimiento de los camiones, control y entrada de las diferentes zonas que estaban cuarentenadas, para precisamente tener protección a la ciudadanía, sin duda, protección a los trabajadores, que es lo más importante, y finalmente que la producción fuera retomando, e incluso más. Yo te diría que la actividad minera, la actividad agroindustrial, la manufactura de alimentos, los salmones, la pesca, la industria forestal
con todos los protocolos y todas las medidas que han tomado las empresas y que han sido en muchos casos, por no decir casi todos, supervisadas por las mutuales que lo acordamos precisamente en esa reunión, han podido seguir operando exitosamente y han podido ir superando esta pandemia. Mira lo que pasa en la zona de Ñuble. Eso te lo puedo decir con mucha propiedad, porque nosotros tenemos en Empresa Sutil 4 plantas productivas donde trabaja mucha gente en ella, tenemos varios campos productivos donde también trabaja mucha gente en ella y hemos podido mantener la operación con extremas medidas de seguridad, Juan, mucha confianza de los trabajadores y eso es parte de mantener este reenganche y esta operación funcionando. Y además tienes otra cosa, Francesco, que es muy importante, que hay ciertas actividades que se requieren para el funcionamiento de la tecnología de los hogares, como es la luz, el agua, el gas, los alimentos, que las tenemos que seguir operando. sí, lo que le quería preguntar a renglón seguido, justamente lo que estamos conversando, es básicamente, entonces, ¿qué hacer? Si usted me dice que justamente hay empresas que están pudiendo salir adelante a pesar del contexto y otras que lamentablemente están paradas debido justamente al confinamiento prácticamente masivo, ¿no?, que estamos viviendo en la provincia de Santiago y otras comunas de la región metropolitana. Pero dicho eso, estamos en medio de una discusión que justamente todos los actores están involucrados o han sido convocados por el presidente de la República, el llamado Acuerdo Nacional, otros le llamarán Plan de Emergencia, da un poco lo mismo, pero hay muchas expectativas sobre eso, están todos poniendo cosas sobre la mesa, ustedes también tienen algunas expectativas bien importantes allí y la verdad es que se habla de todo, desde ajuste tributario, impuestos a los súper ricos, otros que tienen que proponen un subsidio al empleador para que pueda pagar mejores sueldos, en fin. ¿Dónde vamos a encontrar el camino correcto para alcanzar justamente ese acuerdo o plan de emergencia? Bueno, yo creo que todavía hay que seguir arenando la arena, porque yo creo que hay propuestas muy valiosas de todos los economistas y de los diferentes sectores, que sin duda son valiosas. Yo las he escuchado, nos hemos reunido, y en esas propuestas hay bastantes coincidencias que son de mucho valor. Por ejemplo, la propuesta hecha por los 6 economistas, liderados por Sebastián Edwards, José Gregorio, las 2 Claudias, es una propuesta interesante porque dice el Estado debiera gastar hasta tanto si las circunstancias fueran complejas hasta tantos meses, y lo que propone es que eso sea aprobado por el Congreso, y eso tiene una cosa que yo la destaco con mucha importancia, Francesco, porque es un voto de confianza que se le pide al sector legislativo para que el sector ejecutivo pueda ejecutar con ciertos parámetros y tranquilidad. Y eso yo creo que es muy importante para no andar negociando en el Congreso cada una de las medidas que se han tomado o cada una de las leyes, como ha ocurrido en el caso de la ley del teletrabajo, como ha ocurrido en el caso de la ley de la protección al empleo, que ha ido 2 veces al Congreso, o bien como ocurrió también con las leyes para aprobar los apoyos de emergencia a las familias más necesitadas de Chile. Entonces, yo creo que esa es una buena propuesta. También está la propuesta que hizo el exministro Felipe Larraín junto con los economistas de UC Caples, que también tiene mucho valor, y también hemos visto en la interna nuestra propuestas también de mucho valor, tanto del sector empresarial como del sector laboral, y yo creo que al final todas esas propuestas tienen que subirse a una discusión y elegir, por supuesto, la mejor o las mejores. Y en ese sentido yo siento la sensación, y te voy a hacer una metáfora de campo, que se están subiendo de a poco toda la carreta, y bueno, falta que nos conviden a los bueyes que tiran la carreta, que son los trabajadores y los empresarios, para poder empujar esta carreta en el reenganche de la economía. Hay partidos y movimientos que justamente insisten en que es momento probablemente de hacer un ajuste tributario para seguir apaleando los problemas que trae consigo el problema económico justamente por el COVID-19, y entre ellos hay cada vez más transversalidad con respecto a esta idea de un impuesto a los súper ricos. ¿Qué le parece a usted esa idea? A mí me parece una muy mala propuesta por varias razones de fondo.
Primero, los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización Mundial de Cooperación Económica, que es la OECD, han manifestado en varias reiteradas oportunidades que es una muy mala política tributaria. Y hay muchos países que la quisieron o la implementaron y la tuvieron que retrotraer de vuelta. Porque además es un impuesto que tú le aplicas al ahorro, porque el patrimonio que generan las empresas y que al final se transforman en ahorros de estas empresas o de los dueños de esas empresas, esos ahorros al final se terminan transformando en inversión. Y cuando los países que lo han hecho o lo han aplicado, lo han implementado, lo que ocurre es que los capitales muchas veces se invierten en otros lugares. Y yo creo que hay que tener una consideración que es muy importante, Francesco, en que aquí el mundo va a quedar más pobre, va a haber una escasez de capital importante. Junto con haber una escasez de capital importante, va a haber una competencia muy grande de los países por esos capitales. Todos los países van a estar afectados, todos los países quieren hacer proyectos mineros, proyectos de infraestructura, proyectos de desarrollo económico, proyectos de ingeniería para la industria, crecimiento en la industria. Y también hay otra cosa que es muy importante, que esas personas que son inversionistas también están mirando la estructura política y económica de los países. Entonces en eso yo creo que hay que tener bastante seriedad. Perfecto. Ahora, también hay que considerar que Chile tiene demandas sociales, muchas de ellas muy legítimas, que no tienen nada que ver con la situación de violencia que hemos visto en Chile en el pasado y espero que no se repita. Y esas demandas también van a corregir de alguna forma la manera en la cual nosotros nos tenemos que plantear. Pero las reactivaciones económicas no se logran con más impuestos, normalmente se logran con más incentivos y menos impuestos. Entonces, aquí hay que ver cómo nos hacemos cargo de los problemas, pero también lo más importante en lo inmediato es cómo nos hacemos cargo del reenganche de la economía y poner las condiciones para que las empresas puedan hacer esas inversiones. Perfecto. Ahora, una pregunta antes de entrar al tema ventiladores que me importa mucho. La discusión sobre si LATAM finalmente es o no una empresa estratégica. La pregunta es estratégica, de la cual usted también ha participado en su respuesta. Sin duda ha ido agarrando vuelo desde un punto de vista técnico, pero también social, de si la gente no entiende la razón justamente detrás de esa pregunta. Y en eso le quiero preguntar particularmente su respuesta, pero además también su mirada con respecto a que el gobierno, el ministro de Hacienda, el de Economía, Briones Palacios, en fin, también han cambiado el tono justamente con respecto a lo que significa entrar a ayudar, apoyar, salvar a una empresa como esta. ¿Cómo ve usted el panorama? A ver, primero hay que pensar que aquí hay áreas de la economía que están fuertemente afectadas y esas son las empresas que están afectadas. Una de ellas es las empresas de transporte, tanto terrestres como aéreos, porque esto también podría ser aplicable para una empresa de transporte terrestre, me refiero a buses y otros. Y finalmente estas empresas son estratégicas porque son de utilidad pública. Todos hemos viajado en LAN internamente en Chile y externamente hacia afuera. LAN es una compañía regional de Latinoamérica. Por supuesto que a todos nos interesa que este bien público funcione, pero también hay que pensar que esta compañía, que hoy día está en un proceso de reorganización en Estados Unidos bajo el capítulo 11, también eso está permitiendo que la compañía se rearticule. Y dentro de ese esquema, en Estados Unidos, bajo la ley, lo que hace es que protege a la empresa y le da las condiciones para que la empresa pueda obtener recursos a través de capital, a través de endeudamiento o a través de endeudamiento traspasable a acciones futuras para quien lo quiera hacer, convertibles que se dice, y de esa manera se obtiene la caja y la liquidez para que la compañía funcione. Y eso va en decremento o en perjuicio, obviamente, de los actuales deudores o acreedores de la compañía y también de los accionistas que ya están prácticamente en el suelo. Piensa que esta compañía valía
sobre $9 una acción y hoy día vale menos de $1.50 la acción. Y eso es pérdida neta para los dueños de la compañía. Y esos dueños, para que la gente lo entienda bien, son sus accionistas. Entonces, yo creo que esos son los caminos en los cuales Chile puede apoyar, como también a Brasil le puede apoyar, porque para Brasil es una empresa estratégica porque era la TAM, venía de TAM. Ahora, ¿por qué estratégica? ¿Tiene que ver con la cantidad de empleos que genera, directos, indirectos, por la cantidad de proveedores que tiene que ver justamente por la comunicación que le genera al país? Por varias razones. Primero, porque es una empresa sistémica que tiene una deuda de $10.000 millones, que puede significar un tremendo problema sistémico al mercado financiero, no solo nacional, sino extranjero. Segundo, porque tiene 43.000 trabajadoras, funcionarios, colaboradores que están trabajando en la compañía, que lo lógico es poderla mantener en pie para que pueda mantener su continuidad laboral. Tercero, es de utilidad pública porque mueve toda la carga de Chile aérea y mueve también la carga terrestre en gran medida. Entonces, una empresa de este tipo, yo no me imagino cuando volvamos a la normalidad, y espero que sea a partir de septiembre, no me imagino Chile sin una compañía como LAN, porque nos quedaríamos en el último lugar del mundo, el más lejos del mundo, sin necesidad de tener una capacidad de movimiento coordinado como lo tiene LAN. Entonces, yo desde ese punto de vista considero que es estratégica. Perfecto. Juan Sutil, hablemos ahora sí de la llegada de estos nuevos ventiladores. Entiendo, usted me corrige la cifra, pero les faltarían solamente 60 para completar los 515 que fue justamente la propuesta, el desafío que ustedes, con el cual iniciaron esta suerte de misión en búsqueda justamente de ventiladores para Chile. ¿Y por qué le decía yo que era interesante entender justamente de qué se trata todo esto? Porque para la primera llegada a mí me tocó justamente participar de lo que significó la planeación que ustedes hicieron, lo que significa también el traslado dentro de China, el secretismo que tiene que existir en esto. ¿Sigue siendo una situación muy compleja de lograr? Bueno, hoy día se ha logrado ir resolviendo. Voy a contestarte primero por la logística, porque Chile no tenía acuerdos de no agresión con otros países donde era necesario parar los aviones. Entonces no teníamos un acuerdo con Australia, ni había un acuerdo con Nueva Zelanda, y tampoco estaba avisado el aterrizaje comercial en China libremente. Entonces, ¿qué es lo que hizo Cancillería? Cancillería tuvo que negociar un pacto primero con Nueva Zelanda. Después eso mismo se amplió a Australia y eso permitía que un avión que venía con respiradores o equipos médicos, que en un momento dado y hasta este minuto son un bien muy escaso y muy valioso, no se te olvide que Turquía requisó, Estados Unidos requisó equipos que iban a destino Brasil, Francia requisó equipos que iban con destino a España, y precisamente porque los aviones tenían que hacer su escala y finalmente esos fueron requisados. Y tampoco se te olvide que tanto China, liderada por Xi Jinping, y Estados Unidos por Donald Trump, lo que hicieron fue confiscar o controlar toda la industria de equipos médicos, tanto en su territorio como fuera de su territorio, y que fueran empresas chinas o americanas. Entonces, ante esa situación, era bien complejo. Y por otro lado, lo que se dio es que los equipos, muchos de ellos quedaron en manos de intermediarios que en China los tuvieron en un momento dado, que por supuesto que cobraron por ese valor y hubo que negociar con ellos. Entonces, eso significó que lo más correcto del punto de vista estratégico para evitar una eventual fiscalización o una eventual confiscación, más bien dicho la palabra, fuera la Fuerza Aérea que hiciera el primer vuelo para asegurar que nadie pudiera tocar un avión, porque si tocas un avión chileno quiere decir que es una agresión al Estado chileno, es muy distinto a un avión comercial. Y esa fue la razón por la cual se hizo de esa manera. Y hoy día, que llegaron 105 ventiladores y llegaron 400 cánulas nasales de alto flujo o humectante o como le quieran poner, eso
hoy día está permitiendo de alguna forma que ningún chileno ni chilena le falte un equipo, está permitiendo que en este país, siendo un país en vías de desarrollo, nadie tenga que ser elegible para vivir o morir, como ocurrió en España, en Italia y otros países desarrollados, y para qué decir en Latinoamérica. Y eso también está permitiendo que nuestro compromiso, que inicialmente fueron 400 ventiladores, después nos dimos cuenta que era muy importante y que esto venía más duro por la proyección que hacían los científicos, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ciencia, subimos a 500, finalmente compramos 515 porque la oportunidad que tuvimos de tomar algunos más era conveniente, y finalmente cuando recibimos un llamado del Ministro de Ciencia y de Eduardo Vitrán, que estaban reunidos una noche de un fin de semana y me dicen: Juan, hemos concluido que las cánulas nasales resuelven el problema porque el 50% de las pacientes no necesita ventilación mecánica, sí las cánulas, que además pueden ser operadas por una enfermera o autooperadas por una persona. Entonces, esa misma noche tomamos la decisión de salir a comprar en pleno fin de semana y logramos comprar estas 400 que llegaron en forma muy oportuna y finalmente compramos 85. Sí, Juan Sutil, no, justamente, y además, usted claro lo decía, son 400 equipos de oxigenación de alto flujo y además estos 105 ventiladores que habrían llegado hoy, les faltan solamente 60 para cumplir los 515 comprados por el Fondo Empresarial de la CPC. Muchísimas gracias por conversar con nosotros en Agenda Económica, Juan Sutil, presidente de la CPC. Solo un detalle, Francesco, con eso completamos entre las cánulas y los respiradores 1000 equipos para Chile. Muy bien, muchísimas gracias, que esté muy bien. Gracias a ti, Francesco.